Gente, ¿cómo están todos? El día de hoy vamos a abordar tres aspectos muy importantes en CoinTech2You. Primero que nada, la operativa en sí, por qué futuros, cómo opera, qué es la cobertura. Luego vamos a hablar de la gestión de riesgo asociada, cuánto puedo perder, cuál es el stop loss, el take profit, por qué la compra inicial. Y por último vamos a aprender que la empresa tiene un seguro que te cubre, que te compensa de las pérdidas que puedas ir teniendo con la operativa. Así que sin más que decir, arrancamos. Primero que nada, chicos, hay que entender, y esto es parte de la gestión de riesgo, pero lo vamos a tocar muy por encima porque es obvio. Recuerden que de por sí no estamos entregando nuestro capital a nadie, lo tenemos nosotros, está en nuestro poder, en nuestra cuenta de Binance. Yo puedo, cuando yo quiero disponer de esto, moverlo, sacarlo, aumentarlo, nadie me lo bloquea, es mi dinero, ¿me dejo entender? Por otro lado, recuerda que la conexión mediante API es una conexión limpia que prácticamente solo le asigna permisos que yo decido al bot. Me dejo entender. Como puedes ver, pues en esta API solamente está permitido habilitar la lectura, es decir, que el robot pueda leer las operaciones, el historial de resultados y demás, y obviamente operar en el mercado de futuros, que es en donde trabaja el bot. Además, se añade una segunda capa de seguridad que pues hace que nadie que no sea de estas IPs se pueda conectar a hacer operaciones con tu API. En el caso hay alguna filtración, pues de todos modos es bastante complicado. Así que por el lado de la API, por el lado de tener acceso a tu cuenta de Binance, por el lado de que te roben el dinero dentro de fondos, dentro de Spot o dentro de Earn, como puedes ver yo tengo acá un Bitcoin en Earn, nadie puede hacer eso. ¿Por qué? Porque no le has dado los permisos y todo está totalmente encriptado. El robot solo puede trabajar con el dinero que tienes en futuros y no puede tocar absolutamente nada más. ¿Ok? Entonces es importante de manera inicial entiendas esto, que básicamente tenemos un servicio que funciona de forma externa, donde nosotros tenemos el control del dinero. ¿Ok? Entendiendo esto, excelente, bacán, todo bonito, ya podemos pasar a entender la otra parte de la gestión de riesgo o de la operativa, que tiene que ver con el mercado en el que se está trabajando el servicio. Algunas personas me dicen, Jorge, pero ¿por qué CoinTech trabaja en futuros si es un mercado más arriesgado? Pero es cuestión de cómo lo veas realmente. Porque si bien el mercado spot está relacionado ya en la mente de las personas con un mercado sin menos riesgo, más seguro, sabemos que el riesgo literalmente en spot no es tener una pérdida efectiva, por así decirlo, pero te puedes quedar con un flotante altísimo, porque si bien las monedas que tienes son tus monedas y tienes que esperar el tiempo para que vuelvan a subir en caso se desvaloricen, puede pasar muchísimo tiempo para que esto pase y te quedas con tu capital normalmente en un 80-70% de pérdida y esperando de que en algún momento suban si es que suben. Así que el riesgo en spot es el tiempo, que algunas veces viene a ser hasta más arriesgado que el riesgo natural de trabajar en futuros. ¿Por qué? Porque si bien futuros es un mercado prácticamente creado por el exchange, es un mercado en el cual no estás comprando monedas, a diferencia de spot que si la compras armas un portafolio, futuros lo que hace son contratos a los cuales tú estás prácticamente apostando al movimiento de una moneda, ya sea al alza o a la baja. ¿Y tú apuestas en qué? En USDT, en el dólar digital. Es por eso que, por ejemplo, en Spot, tú tienes todo tu capital degregado en un montón de monedas que hace también la gestión y el control bastante complicado, mientras que en futuros es mucho más fácil debido a que tienes casi todo siempre en USDT y todas las operaciones también son en USDT como contratos hacia criptos, pero no teniendo las criptomonedas, ¿ok? Es importante que entiendas eso de hachazo en el mercado de futuros. Si bien el mercado de futuros es un mercado que sí es apalancado y puedes tener una pérdida efectiva, es decir, que la pérdida que tienes sea una pérdida real, no una pérdida flotante o una pérdida aparente. Que obviamente, como te dije, la pérdida aparente puede ser hasta más perjudicial, ya que no sabes hasta cuándo va a ser pérdida. Mientras que la pérdida en futuros es una pérdida y ya, me dejo entender, ¿no? Simplemente ya está y eso no se recupera en el tiempo. ¿Ok? Es por eso que a veces el sesgo de la mentalidad de la gente está en que futuros es un mercado mucho más arriesgado, que hay que tenerle miedo a futuros, y no realmente. Y quiero que veas el primer aspecto respecto a esto, es el margen. ¿Por qué? Tú cuando trabajas en el mercado spot, cuando abres una operación y dices, quiero comprar $10 de una moneda. Cuando sucede esto, tú literalmente estás utilizando $10 de tu dinero, de tu capital, para abrir una operación, para comprar una moneda y esperar que ésta se valorice. Estás tomando $10, me dejo entender. Mientras que en futuros, por ejemplo, con el servicio de CoinTech2You, nosotros estamos trabajando con un apalancamiento de 20x. ¿Esto qué implica? Que prácticamente, si queremos abrir una operación de $10, como estamos apalancados por 20, yo voy a dividir entre 20,
el capital que realmente se está utilizando en la operación es solamente 0,5 centavos. Me dejo entender. Que es el capital mínimo también con el cual se pueden abrir operaciones apalancadas a 20x. Entonces, en futuros, yo utilizo muchísimo menos margen, literalmente 20 veces menos margen, que operar en spot. Esta es una de las razones por las cuales tú puedes ver que las operaciones que el robot tienen abiertas en Cointech2U tienen un margen de capital muy pequeño, muy pequeño, muy pequeño, muy pequeño. Máximo llega a 7, 8, 9 dólares y la cuenta es de 1000, para que se den cuenta. ¿Esto de qué me sirve esto? Porque es interesante, porque a mí me permite tener la disponibilidad de mi capital casi al 100%, casi todo el tiempo. Si se dan cuenta, si yo quiero transferir esto sin cerrar ninguna operación, yo lo puedo hacer casi en su totalidad. Yo tengo ahorita disponibles 1071 dólares de los 1093 que están acá. Jorge, ¿dónde están esos otros 22 dólares? Ah, están acá en las operaciones. Si te das cuenta, el robot está trabajando con menos del 2% de mi capital y me está generando una ganancia bastante alta, que quiero que la veas, también la voy a mostrar, porque yo estoy desde el 17 de marzo, y quiero que veas la ganancia que vengo teniendo desde esa fecha. Un 13.23% en un total de 22 días, 100% de win rate. ¿Ok? ¿Y con qué margen de capital usado? Muy poco. A diferencia que, por ejemplo, en Spot estuviera utilizando mucho más capital y tuviera menos disponibilidad de mi dinero, ya que estaría en operaciones. Mientras que aquí en futuros eso no pasa debido al apalancamiento. Así que un punto por ahí para el servicio con respecto a las... en referencia al aspecto de la exposición, porque tu capital está menos expuesto debido a la optimización de las recompras con capitales muy bajos debido al apalancamiento. ¿Ok? Entonces, si tú lo miras de ese lado, futuros empieza a ser como de cierto modo más manejable y la palabra tener el control viene a ser más útil en este caso. Porque cuando yo trabajo en spot y tengo el control, igual es bastante difícil de controlar, mientras que en futuros no, porque tengo el control y también tengo la disponibilidad. Así que eso lo vuelve mucho más práctico. ¿Ok? Entonces, primero por ese lado, el tema de por qué trabajar futuros. Y obviamente, ¿no? Hay algo que está implícito, que spot solamente se puede ganar al alza. Y tienes que esperar justamente que las monedas suban de valor. Mientras que futuros es un mercado más versátil, como te he dicho. Puedes ganar tanto en subidas como en bajadas de mercado o también en rangos. Es como que aprovechas todo el movimiento del mercado. ¿Ok? Ahora, entendiendo esto, entendiendo por qué futuros y obviamente cómo funciona futuros y por qué estamos menos expuestos en este apartado, vamos a hablar un poquito ahora de la operativa. ¿Cómo opera el robot? El robot tiene muchos modos de operación, chicos. Por ejemplo, tú cuando quieres ver acá una moneda y quieres configurarla, por ejemplo, en el robot, tú tienes tres opciones. Trabajar solamente en largo, trabajar solamente en corto o trabajar en modo cobertura. Literalmente el modo cobertura es el que ahorita está más, básicamente... utilizado debido a los resultados que está teniendo. ¿Y por qué? Porque es un método muy eficiente realmente. Peor con este margen que tiene el servicio de trabajar con un capital bastante bajo, es un modo de operativa que funciona muy bien. ¿Debido a qué? A que básicamente lo que hace el servicio es abrirte una operación en largo y una operación en corto al mismo tiempo, aprovechando todo el movimiento de la cripto. Obviamente, el lado que está a favor del mercado, que te está generando beneficio, lo que va a hacer el robot es obviamente sacar profit de ese lado lo más que pueda, mientras que en el lado contrario lo que está haciendo literalmente es aprovechar recompras para mejorar este precio de entrada y en la corrección subsiguiente poder salir de estas operaciones. Me dejo entender. Entonces, de este modo se puede aprovechar muy bien las subidas y las bajadas del mercado. Quiero que veas esto. Mira, voy a entrar acá a Doge. Vamos a entrar por acá. Quiero que veas todas estas S y estas B que están literalmente regadas en todo el gráfico que puedes ver en pantalla, ¿no? Son beneficios, son operaciones de short y long cerradas por el robot y que todas son profit. Quiero que veas cómo actúa en todo el movimiento. Aún así hemos tenido una subida muy fuerte, el robot ha seguido trabajando sin ningún tipo de problema y obteniendo profit. Y esto es bestial, ¿no? Porque obviamente te indica que hay una buena operativa. Y al margen de eso, y esto es algo que es bastante nuevo, tenemos un robot que no solamente, aparte de ser automático, es monitoreado. ¿Por qué? Porque cuando ocurrió el movimiento de Doge, y esto lo consulté con soporte, el equipo técnico estuvo detrás del movimiento para poder aprovecharlo al máximo. Y así fue.
El beneficio que tuvimos con este movimiento, que fue casi del 30% en spot, que apalancado por 20 es casi 600, muchos casi se caen para atrás porque en sus monedas empezaron a ver menos 600, menos 800, por ejemplo en Doge, y decían no, vamos a perder, pero no se estaban dando cuenta que el margen era muy pequeño, o que básicamente la operación que estaba en más 500 de profit, porque obviamente una va a estar en profit, tenía un margen mayor que la que estaba en pérdida. Me dejo entender. Y se aprovechó muy bien justamente este movimiento debido a esto. Debido a la supervisión detrás del equipo de Cointech que estuvo encima del movimiento para aprovecharlo al máximo. Y obviamente a la automatización normal del robot. Me dejo entender. Entonces es como que tienes no solamente un robot automático, sino tienes también un robot supervisado constantemente por un equipo para protegerte de cualquier eventualidad o para maximizar los beneficios que puedas obtener. ¿Ok? Ahora, si ya me entendieron este tema de las recompras, que básicamente trabaja hacia arriba, hacia abajo, haciendo recompras, y obviamente aprovechando todo el movimiento, muchos deben estar preguntando, pero entonces, compra sin parar, me deja sin capital, me va a colgar, me puede liquidar, ¿por qué trabajan en cruzado? El cruzado es malo, el cruzado te consume todo el capital. Antes de hablarles del tema de las recompras y cómo funcionan, y ahí también vamos a entrar al tema del stop loss, vamos a hablar un poquito de por qué cruzado, ¿no? A mí me gusta explicarlo esto porque muchas personas tienen todavía ese sesgo de que sí, es muy malo operar en cruzado, nunca operes en cruzado. Realmente acá con el robot nosotros trabajamos en cruzado por una necesidad, la necesidad justamente de las recompras. Imagínate que esta moneda que está ya en menos 166, si yo hubiera estado trabajando en aislado, literalmente si me hubiera liquidado la operación. Es necesario poder trabajar en modo cruzado debido al callback que tiene el servicio. ¿Qué es el callback? Básicamente el servicio aprovecha el movimiento lo más que se pueda. Y te lo voy a esquematizar rápido para que lo entiendas. Imaginamos, por ejemplo, una subida de mercado. Me dejo entender. El robot, por ejemplo, tiene un punto en donde va a empezar a tomar, o básicamente va a empezar a decidir si va a empezar a hacer una recompra o tomar ganancias. En una subida, imaginemos. Pero imagínate que el robot decida que acá tiene que hacer la recompra y el precio sigue subiendo. Obviamente no se va a poder aprovechar todo el movimiento. Entonces, ¿qué es lo que hace el robot? El robot empieza a ver que hay una subida, tiene un precio de referencia y a partir de este precio de referencia, el robot empieza a esperar que se detecte un retroceso. Si ese retroceso no se detecta, el robot no realiza la compra, la venta o lo que tenga que realizar en el callback hasta que detecte este retroceso. Así que si por ejemplo esto sube y acá se detecta el retroceso, acá se ejecuta la compra del robot. La compra, la venta o lo que sea, ¿no? La recompra, la toma de ganancias, en todo hay callback para poder aprovechar al máximo el movimiento. Ya no lo hace acá solamente, sino que este es el punto de referencia. Y mucha gente se confunde porque cuando viene acá a ver el robot, viene acá a ver las operaciones de la moneda y dice, ah, acá está mi TP Price, tiene que tomar ganancias en este punto. No necesariamente. En este punto lo que el robot que hace es esperar, empieza a esperar ese retroceso. Si ocurre más arriba o más abajo, pues va a ser beneficioso, ya sea para la toma de ganancias o para que la recompras tenga la mejor posición posible. Me dejo entender. Entonces, obviamente, para poder hacer estas recompras, como puedes ver, tienes que obviar el 100% de la operación. Tienes que irte más allá para poder aprovechar más el movimiento. Y es justamente por eso que no se puede trabajar en aislado, porque el punto de liquidación de la operación está muy cerca. Y literalmente todas las operaciones se irían cerrando en liquidación y estarías perdiendo un pequeño margen. Eso sucede normalmente cuando tú, por ejemplo, las monedas que estás configurando para el servicio no las pones en cruzado y las dejas en aislado, te van a empezar a llegar un montón de mensajes de liquidación porque literalmente se están liquidando tus posiciones porque no hay el margen para que puedan hacer las recompras. Es por eso que se trabaja en cruzado y es que básicamente es una necesidad por el modo de estrategia que tiene el servicio. ¿Ok? Entonces, hasta ahí todo claro, todo entendido. Ya entendimos por qué futuros, por qué no spot, ya entendimos el tema del margen, cuánto utiliza, la disponibilidad, ya entendimos también un poquito la operativa, hemos entendido también el tema de callback, así que estamos on fire, ¿no? Hasta ahí estamos muy bien. Ahora, hablemos de la gestión de riesgo en sí, hablemos de esta tablita, hablemos del stop loss. Obviamente, como te ya he comentado, no es que el robot te vaya a hacer recompras hasta que te quedes sin capital.
No, ellos sí tienen establecido un stop loss que básicamente te protege a ti de perder gran parte o de perder mucho más capital del que obviamente podías asumir justamente en un stop loss. ¿Me dejo entender? Pero ahora, hay que entender que el stop loss no es un stop loss fijo o un stop loss dependiente de cada moneda o de cada operación. Recuerda que estás en modo cobertura, así que el stop loss literalmente es el máximo flotante admitido entre las dos operaciones abiertas asignadas a la moneda, es decir, entre el long y el short. La suma del PNL no realizado, que es básicamente el flotante, cuando este flotante, la suma de este más este, es el valor del stop loss que ya vamos a ver, la operación se cierra y no se vuelve a abrir, porque ya llegaste al punto máximo de pérdida admitida. Me dejo entender. Así que es importante entender esto, que es un stop loss dinámico. Justamente por eso es bastante difícil poder llegar a este stop loss y es uno de los escenarios más improbables que puede existir en la operativa, debido a que pues obviamente siempre vas a tener un lado favorecido que te va a ir descontando del otro lado, ¿no? Entonces vuelve bastante complicado poder llegar a este stop loss. De hecho, conversando con soporte, conversando un poco más a detalle y analizando con varios amigos que son traders y demás, básicamente para poder tener un escenario de stop loss, lo que debería pasar es un movimiento muy abrupto de más de 200%. Y no hablo de 200% acá, sino que 200% en mercado spot, que apalancado por 20 hablaríamos de casi un 4000%. Acá 4000 por lo menos. Un movimiento de este tipo y de forma muy abrupta sí sería un causante de poder llegar a tocar un stop loss. Pero obviamente no es algo que ocurra muy seguido, la probabilidad de que ocurra es bastante baja. No podemos decir que es imposible, pero es una probabilidad bastante pequeña. Que básicamente que de un día para otro, en la coyuntura de mercado en que estamos, alguna criptomoneda crezca un 200% en el mercado spot, así. Es bastante complicado. Y lo interesante de esto, de que esa es una condición de mercado. No es culpa del bot, no es culpa de la estrategia. Si es que llega a ocurrir eso, no solamente vamos a perder nosotros, sino que mucha gente que está trabajando en futuros también va a perder. Por el simple hecho de que es un movimiento extremadamente anómalo en el mercado. ¿Me dejo entender? Sí, entonces es importante que entiendas esto para que entiendas el nivel de riesgo asociado, ya que si bien la probabilidad está, la posibilidad está, es bastante poco probable. ¿Me dejo entender? Entonces va por ahí. Ahora, hablemos de números, hablemos de stop loss, hablemos un poquito de recompras con esta tabla, que creo que nadie entiende porque a veces la abren y da ganas de cerrarla porque está en chino. Primero que nada hay que entender que las recompras son exponenciales. No es que te esté comprando siempre 0.5. La siguiente, esta es la primera entrada. La siguiente entrada te compra $1. La siguiente entrada te compra 2, 4, 8, 16. Si te das cuenta, esto indica un crecimiento exponencial. He ahí lo importante de poder seguir la gestión de riesgo asignada de la empresa para que no te excedas. Porque muchas personas dicen, Jorge, me estoy operando con muy poquito, yo quiero meterle más capital por operación para que opere mejor, porque yo tengo $100 y quiero meterle 6 monedas. El problema va a estar cuando tengamos una condición de mercado que si bien no va a ser extrema, pero podría ser con un alto índice de volatilidad, no vas a tener la cantidad suficiente de recompras para poder aguantar el movimiento y sacar todo el profit que se pueda. Te vas a quedar corto, el servicio no va a funcionar de manera correcta y pues obviamente podría implicar pérdidas sobre tu capital. Así que es muy importante entender este tema de las recompras para obviamente tener mucho en cuenta el margen de capital total y la cantidad de monedas que utilizas en tu cuenta. Una cuenta de $100 pues obviamente no va a trabajar con 6 monedas porque no va a tener el margen para poder aguantar movimientos fuertes. ¿Me dejo entender? Y obviamente eso va a implicar en pérdidas sobre tu dinero. ¿Ok? Ahora, esta tabla básicamente lo que te indica es recomendaciones de capital inicial, compra inicial, perdón, stop loss y take profit, y obviamente dependiendo del nivel de capital que tú tienes, ¿ok? Entonces, primero que nada tú tienes que entender algo, ¿no? Que lo mínimo para operar en futuros en Binance básicamente es $10, que apalancado por 20 es un margen de 0.50, ¿ok? Apalancado por 20 no puedes trabajar con menos de 0.50 en Binance, no se puede, me dejo entender. Así que por ejemplo, la empresa te pone como capital mínimo $100 a $120. Pero si te das cuenta, trabajar de 100 a $120, básicamente, si vamos a empezar con una compra inicial de 0.5, solamente te va a servir para aguantar alrededor de 7 recompras. Que si bien es bastante, porque la gran mayoría y todo el profit y el win rate del 100% se da con básicamente 2 o hasta 4 recompras,
Igual la empresa va más segura y más precavida, te dice que tú tienes que asignar por lo menos $300 por moneda para poder operar con una moneda. Sino que esta primera configuración hay que entender que es de prueba. Account only for testing. Cómo el robot trabaja. No para que estés todo el año con tus $100, ¿me dejo entender? Es solamente para probar. Porque el margen correcto que te recomiende la empresa según todo lo que ellos han estudiado y analizado su estrategia es de $300 para trabajar con una moneda. ¿Por qué? Porque es obvio, si te das cuenta, con un capital de $100 estamos estableciendo un stop loss de 400. Literalmente, si a ti te tocara un stop loss teniendo una cuenta de 100 y como el stop loss es $400, te van a liquidar la cuenta. Vas a perder todo tu capital, vas a perder los $100 y quedarías liquidado, me dejo entender. Obviamente, como te repito, la probabilidad de llegar a un stop loss es bastante baja. Requeriríamos un movimiento muy fuerte de mercado que no ocurre normalmente, yo particularmente, con los actores que tenemos actualmente en el mercado. No creo que ocurra de un momento a otro. Es más, si un crecimiento como este de 200% ocurriera en un plazo de tiempo prolongado, 2-3 meses, el robot lo va a operar a la perfección y te va a sacar excelentes profits. Me dejo entender. ¿Ok? O sea, el problema lo tuviéramos si tenemos una situación de mercado muy anómala, con un movimiento extremadamente abrupto, lo cual lo hace bastante improbable. ¿Ok? Aún así, obviamente tú tienes que tener en cuenta esto, que el stop loss a una cuenta de 100 sí te llevaría a la liquidación. Pero es por necesidad literalmente. ¿Por qué? Porque no puedes entrar con menos. $10 es el capital mínimo para operar y obviamente una cuenta de 100 tiene que arriesgarse a eso, porque no se puede operar con menos. Yo tengo una cuenta de 100 que está yendo bastante bien, porque en contraparte, las cuentas, como estás más arriesgado, generan más porcentualmente. Una cuenta de $100 está generando más de un 1% diario. Obviamente también hay que tener en cuenta que el flotante de una cuenta de $100 a veces resulta estar alto. Puede estar entre un 5 a un 6% del valor de la cuenta. Pero es normal porque obviamente está tomando más riesgo. Mientras que obviamente otras configuraciones pues tienen menor flotante. Aún así, vale la pena porque es una muy buena ganancia, una probabilidad bastante baja de que ocurra un escenario de stop loss y te permite probar in situ el funcionamiento del robot. ¿Me dejo entender? Ahora, una cuenta de $300 de capital también básicamente se trabaja con una moneda, pero si te das cuenta, el stop loss sigue siendo 400, el recomendado por la empresa. Igual, si te llegara a tocar un stop loss, te va a liquidar la cuenta porque tu capital es menor al stop loss. Me dejo entender. Pero nuevamente repito, es lo mínimo. No se puede operar con menos. En realidad, todas las cuentas menores a $1000 tienen obviamente una exposición a perder desde un 40% del capital hasta un 100% del capital. Son cuentas que de cierto modo están un poco más expuestas a los stop loss respecto a la pérdida del patrimonio, porque obviamente son capitales pequeños que los stop loss se comerían en caso tocaran, me dejo entender, ¿no? Entonces una cuenta de 400 también se liquidaría si que tocan algún stop loss, una cuenta de 500 pues te quedarían $100, una cuenta de 600 te quedarían $200 y así sucesivamente, ¿no? A partir de $1000 ya obviamente un stop loss te quitaría el 40% de la cuenta y para liquidarte tendría que ocurrirte que 3 stop loss te toquen seguidos. De por sí ya que un stop loss te toque es bastante complicado, que te toquen 3 seguidos lo vuelve aún más complicado. Es una posibilidad, el mercado nos puede jugar cualquier pasada, podemos irnos a dormir el día de hoy y mañana tenemos Bitcoin otra vez en 300, 500, 600 mil dólares y obviamente las altcoins lo van a seguir y probablemente puedan subir así. Puede pasar, es una posibilidad remota, como también existe la posibilidad de que me suba un taxi y me accidente. Me dejo entender, es probable, pero la probabilidad es bastante baja, me dejo entender. Es posible, pero muy poco probable. Entonces es como que tú tienes que analizar como inversor el riesgo-beneficio. Uno no busca un proyecto seguro, uno no busca una inversión segura, porque un inversor que busca un proyecto seguro no es un inversor, es así de simple. Un inversor está dispuesto a gestionar riesgos y evaluar su riesgo-beneficio. Si para ti, por ejemplo, tú dices, ok, el riesgo es pequeño, la probabilidad es baja, tengo disponibilidad completa casi siempre de mi capital, muy poco margen en las operaciones,
genial, me parece un riesgo que puedo aceptar y el beneficio es bastante alto porque puedo generar entre un 20 y un 30% mensual. Obviamente tú como inversor dices, el riesgo de beneficio es óptimo, el servicio me sirve e inviertes. Es una decisión personal. También puede ser que dices, no, no me gusta, no me siento cómodo con este nivel de riesgo y simplemente no inviertes. Es así de simple. Si tú estás teniendo miedo de invertir, es porque estás queriendo invertir capital que no te permites. Y esa es la regla máxima de la inversión, chicos. Invertir dinero con el que tú estés cómodo. Nada más puede definir tu inversión si no es la comodidad que tú tengas de ella. ¿Ok? Entonces, avanzando un poquito más con esto, si te das cuenta, como te dije, capitales menores a $1000 tienen obviamente más tienen más exposición a perder más parte del capital que capitales mayores a $1000. ¿Por qué? Porque capitales, por ejemplo, de $5000 en un stop loss solamente perderían un 20-22% de la cuenta, justificado debido a que tú en un mes con un $5000 puedes hacer de entre 15 a 25% al mes. Así que prácticamente tienes solamente un mes de riesgo. Capitales ya por encima de 10.000, obviamente el stop loss es menor y tú solamente perderías en el caso de tocarte un 16% de la cuenta. Y si te das cuenta, para liquidarte tendrían que tocarte muchos stop loss seguidos. En 5.000 por lo menos 4 stop loss seguidos, en 10.000 por lo menos 7 stop loss seguidos para pues que tú llegues a una liquidación. Y como te repito, un stop loss ya es bastante improbable, pero 7 es muchísimo más improbable, ¿no? Entonces, eso es para que ustedes lo puedan tener en cuenta y entiendan justamente esto y ustedes mismos como inversores puedan evaluar si este tipo de servicio les cierra. Entonces, entendiendo esto, entendiendo el stop loss, entendiendo lo demás, tú te preguntarás, ya Jorge, estoy entendiendo esto, entiendo la pérdida, entiendo también cuándo me pueden liquidar, cuáles son los escenarios, pero ¿por qué 400? ¿Por qué no le pones menos? Ah, acá viene el tema. La empresa, y es el último punto del cual quiero hablar, la empresa habilitó algo que se llama insurance, o es básicamente un seguro, que básicamente te puede devolver hasta el 30% de la pérdida que tú tengas al tener un stop loss si cumples ciertos requisitos. Primero que nada, que el capital mínimo que tengas en el exchange sea de $1000. Capitales menores a $1000 no pueden ser cubiertos con el seguro de la empresa, debido a que obviamente el nivel de riesgo también es mayor y obviamente la empresa pues no compensa menores a $1000. ¿Me dejo entender? Ahora, ¿cuál es el otro requisito que te da la empresa para poder ser parte de esta compensación? Que el usuario coloque el stop loss 40 veces de la compra inicial. Justamente por eso, si la compra inicial mínima es 10, 40 veces es 400. Este stop loss se coloca debido a la razón, literalmente es para poder entrar en el seguro de la empresa. Lo otro es que se haya comprado una point card. Es decir, tienes que haber comprado point card de gas. Es decir, debes haber comprado tus point card para que obviamente seas parte. Si el mínimo 100 de gas debes haber depositado, me dejo entender, y haber comprado una point card. Si tú cumples todos estos requisitos, adquieres un seguro de que cuando te toque un stop loss, ellos te van a devolver el 30% de esta pérdida. Y es muy interesante, ¿por qué? Porque, por ejemplo, en una cuenta de $1000, si te toca un stop loss de 400, ellos te van a devolver 120. El 30%. De este modo, con esos 120, tú puedes ganar hasta 600, porque es por 5, porque recuerda que el gas se consume a razón del 20% de lo que ganas. Es decir, hasta $600 de ganancia tienes con esos $120 de gas que la empresa te está regalando. Es decir, recuperas tus 400 y 200 más de ganancia. La empresa lo que hace es compensarte con uso del servicio sin cobrarte para que puedas ganar gratis y recuperarte de esta pérdida. Y es muy consecuente porque recuerda que, te repito, la empresa te cobra el 20% de lo que ganas y cuando pierdes en un stop loss te devuelve el 30%. Me dejo entender. Entonces, es bastante interesante esto y hace que básicamente uno pueda tener algún tipo de respaldo por parte de la empresa en el caso de que te toque el escenario más improbable, que es el tema de un stop loss. Es bastante complicado tener este escenario, pero es importante tenerlo en mente y tomar nuestras decisiones en base a eso. ¿Ok? Entonces, chicos, entendiendo el seguro, y bueno, además de esto, en el caso no compres una point card, igual también tienes un seguro, pero solamente es del 5%.
si es que no compras una point card. O sea, si cumples tener 1000 de capital, tu stop loss 40 veces, pero sin point card, igual te dan un seguro por algún stop loss, pero solo del 5%, mientras que si tienes una point card, te dan un seguro del 30%. Así que, literalmente, esta tabla de configuración que tienes acá es una mezcla entre las condiciones del seguro y las tabla sugerida por la empresa, la configuración sugerida por la empresa para utilizar su servicio. Porque si te das cuenta, acá en la información sugerida por la empresa, el stop loss todavía es mayor, es mucho más. No solamente es 40, por ejemplo, en 1000, por ejemplo, es 60 veces la compra inicial, el que recomienda la empresa. Pero luego lanzaron este tema del seguro, que te pide que sea 40, y obviamente por eso esta tabla se adaptó para que sea entre la recomendación de la empresa y que puedas calzar en el seguro sin ningún tipo de problema. Obviamente, para capitales de 300, de 400, poner el stop loss en 400 implica, como te había comentado, la liquidación, pero pues es para poder entrar en el seguro y se unificó prácticamente la tabla, ¿no? Así que esta es la idea, chicos. Igual no hay nada por qué asustarse si estás trabajando con 300. No es que vayas a perder todo tu capital ni nada por el estilo, porque recuerda que la probabilidad es bastante baja. Yo estoy más que seguro que te va a generar bastantes beneficios. Y cuando ocurra algún escenario como ese, estoy más que seguro que vas a poder tomar el control de tu dinero y el control de tu capital, porque ahí viene la otra parte que te quería explicar. Muchas veces nosotros decimos, tenemos el control, pero ¿qué implica tener el control? Siempre decimos, tenemos el control de capital, sí, bacán, pero tener el control de capital implica mirarlo en mi cuenta de Binance. No, tener el control de capital implica controlar mi dinero, tener yo la posibilidad y saber yo cómo poder controlar y protegerme. Eso implica controlar mi dinero. Y lo interesante de trabajar en futuros, a diferencia de spot, es que tenemos un indicador clave, chicos, clave, que es el flotante. Este flotante te indica, o es por así decirlo, un indicador de salud de tu inversión, que te indica cuánto estás perdiendo al momento. Yo, por ejemplo, ahorita tengo una pérdida de $18 aparente, momentánea, en todas las operaciones abiertas. Si yo, por ejemplo, empiezo a ver que esto empieza a subir, ahorita, por ejemplo, literalmente es un 1.7% de la cuenta. O sea, no es nada, literalmente respecto al 13% que ya me generó. Un flotante de 1.7 es nada. Así que yo estoy tranquilo, estoy cómodo, estoy en operativa normal, porque en operativa normal el servicio está entre un 1 a 5% de flotante. Pero si yo empiezo a ver que ya está en 10, en 15, en 20%, dependiendo del tiempo que llevo en el servicio, dependiendo de cuánto ya me hizo ganar, yo tengo el control de tomar decisiones. Solamente mirando esto, sin tener que calcular nada, entrando a mi cuenta de Binance o OKX y miro mi flotante. Lo miro y digo, en qué nivel está que yo pueda tolerar. Si yo llego a no tolerarlo, no me gusta, quiero pararlo todo porque no quiero perder más, yo tengo el control de poder pararlo a un clic, chicos. Vengo para acá futuros y tengo el botón de cerrar todo. Tengo la capacidad de poder volverme responsable, literalmente responsable de mi dinero, de mis operaciones, y yo tomar el control, el verdadero control y las riendas del servicio que tengo, literalmente. Es decir, aparte de que el servicio de Cointech2You te hace un monitoreo constante, que paran revisando el mercado para protegerte, tú también tienes la capacidad de monitorear realmente rápido tu inversión y obviamente decidir en base a ella. Me dejo entender. Porque recuerda, es tu dinero, es tu control, es tu responsabilidad, tú la tienes y la tienes a un clic, chicos. Esto es verdaderamente tener el control. Y esto también te permite a ti poder aprovechar al máximo una herramienta que genera muy buenos beneficios y te da tantas herramientas para poder controlar el riesgo. Entonces, chicos, resumiendo todo, porque creo que ya lo entendieron cómo funciona todo. Para mí es muy importante que entiendan esto. Ustedes como inversores, y se lo repito de nuevo, tienen que evaluar el riesgo o beneficio de los productos que utilizan. Me dejo entender. ¿Ok? Trabajar en futuros o trabajar en trading literalmente tiene riesgo como todo en la vida. Y la idea obviamente es que tú decidas en base a tu tolerancia a este mismo. Ahora, tienes un servicio que utiliza muy poco margen de capital, tienes disponibilidad completa, tienes el control literalmente a un clic y básicamente te vas a dormir, miras tu flotante, te levantas, miras tu flotante y vas viendo y monitoreando tu inversión solo mirando un valor y teniendo un botón a la mano para poder controlarlo cuando tú quieras. Me dejo entender. Y de este modo te proteges.
O sea, tienes todas esas facilidades para poder controlar tu inversión. Tienes un equipo detrás que también está controlando, supervisando para protegerte en caso de cualquier eventualidad. Y además sabemos que tienes un stop loss que si te llega a tocar, que es bien improbable que ocurra porque la probabilidad es bajísima, tienes un seguro que la empresa te cubre y que te ayuda para compensar esa pérdida. Y que te permite operar el servicio de forma gratuita para que te puedas recuperar. Tienes un servicio que te compensa, que te protege, que tienes el stop loss, que puedes controlar, que puedes medir tu gestión de riesgo muy bien. Tenemos un producto que tiene un riesgo-beneficio muy óptimo, chicos. Riesgo bastante bajo, no cero, no nulo. Hay el riesgo, hay que ser consciente de él, pero es bastante bajo, bastante improbable, lo cual hace que valga totalmente la pena las ganancias asociadas al servicio. A mí particularmente me encanta porque es una herramienta que puedo utilizar para mejorar mi trading y tener literalmente ganancias en automático. Simplemente estando constantemente revisando pues mi PNL, mi flotante, para ver la salud de mi inversión, como lo haría cualquier inversionista senior. Entonces, chicos, tenemos un producto muy bueno que se puede aprovechar muy bien siempre que lo conozcas completamente. Y yo estoy más que seguro que este video te está haciendo entender un poco más el servicio, los riesgos, y realmente tú también te estás diciendo sí, definitivamente esto vale la pena. Porque la calidad de ganancias justifican totalmente el riesgo que puedas tener ante un escenario totalmente improbable, pero posible, pero totalmente improbable, que básicamente puedes tú aprovechar al máximo con un servicio como Cointech2You. Esto es todo, chicos, espero que les haya gustado y estamos en comunicación para cualquier cosa. Que tengan una excelente tarde.